Hola, ¿cómo les va? Yo soy Ismael Carballo, esto es Coloquios de Villahermosa, ideas, crítica y debate desde Tabasco. Les hablamos desde el Teatro de Cámara y desde el Rosario de Gómez del Centro Cultural Villahermosa. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguirnos. Gracias también al público que nos acompaña hoy, conformado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En el país hay 30 millones de jóvenes cuyas edades oscilan entre los 15 y los 29 años. Esto representa una masa poblacional del 24%, 25% aproximadamente del total de la población del país. De esa población de jóvenes, el 7.5% está en el desempleo, en términos generales y además términos oficiales, obviamente, según los datos, las estadísticas poblacionales del INEGI, y el 7.8% de esos jóvenes en el país ni estudian ni trabajan, los famosos NINI. De ese 7.8%, el 85% son mujeres y el 61%, el 60% de los jóvenes están en una situación de empleo informal. Esto es son los datos con los que organizamos el material, en función del cual realizaremos la mesa de este segundo coloquio, que es el de jóvenes y política, o más bien, digámoslo así, jóvenes como cuestión política o como problema político. Problema en el sentido de que se tienen que encontrar soluciones, políticas, planes y programas para organizar a los jóvenes, a esta población, un horizonte, un sentido de su vida, un sistema de lealtad, ¿verdad?, un sistema de identidad cultural para irlos organizando en la marcha histórica de la nación política mexicana. Otro dato más, tengo más datos que ahora durante el coloquio estaré dando para complementar la discusión con estos invitados. Pero ocurre que la región del país en donde se concentra el mayor número de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan, es la región sur-sureste, es decir, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán tienen un porcentaje del 25.8% de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto evidentemente que es un problema político. De esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Para ello hemos invitado a jóvenes, o ya no tan jóvenes, ¿verdad?, políticos fundamentalmente tabasqueños, que están desarrollando trayectorias en la vida política nacional y local de los principales partidos políticos. No es exhaustiva la selección que hacemos de los invitados, sobre todo porque no se pueden invitar a todo el mundo, ¿verdad?, pero se trata de hacer algo representativo para más o menos presentarles una primera aproximación al problema y ver a dónde se puede llegar con ellos. Nos va a acompañar Isaías López del Movimiento Regeneración Nacional, Francisco Castillo del Partido Acción Nacional, César Rojas del Partido Revolucionario Institucional, y también nos acompaña Rommel Rosas, que él es académico y funcionario en la Secretaría Técnica de la Gubernatura del Estado de Tabasco. Vamos entonces a ver la cápsula de nuestro primer invitado, Isaías López, para empezar ya con la mesa. Adelante. Isaías López Castañeda es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Popular de la Chontalpa. Ha sido secretario de Jóvenes del Comité Estatal de Morena en Tabasco y consejero estatal del mismo partido. De 2010 a 2012 fue presidente del Comité de Base del Partido de la Revolución Democrática en el poblado Cocuyulapa. Ha acompañado a Andrés Manuel López Obrador en el gobierno legítimo como integrante del Comité Municipal de Cunduacán y en el proceso general de organización del movimiento Regeneración Nacional. Bien, le damos una bienvenida a Isaías López. Isaías, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Isaías. Bien, vamos a ver ahora la cápsula de Francisco Castillo. Adelante. Francisco Castillo es licenciado en Economía y licenciado en Derecho y maestro en Gobierno y Políticas Públicas. Ha sido director de Estudios Legislativos y subdirector del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado. Actualmente es diputado local y presidente electo del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Adelante, Francisco. Gracias. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por acompañarnos.
Bienvenidos. También nos acompaña Rommel Rosas del Instituto Político Nacional de Administradores Públicos. Vamos a ver la cápsula correspondiente. Rommel Rosas es politólogo y administrador público egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con estudios de maestría en Administración Pública en el INAP. Fue becario del Sistema Nacional de Investigadores y ha sido profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en los correspondientes de Chiapas y Tabasco, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es asociado del INAP, en donde ha sido secretario particular del presidente, director del Centro de Desarrollo para la Cultura Administrativa Pública y secretario ejecutivo. En la actualidad, es presidente del Instituto Político Nacional de Administradores Públicos y titular de la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría Técnica de la Gubernatura del Estado de Tabasco. Adelante, Rommel. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar la cápsula de César Rojas del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. César Augusto Rojas Ravelo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Administración Pública por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde fue también profesor de Derecho Ecológico y Derecho Electoral en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público, de entre los que se destacan el Instituto Federal Electoral, donde fue secretario de Procesos Electorales y jefe de Departamento de Derechos y Obligaciones de Partidos Políticos, la Secretaría de Gobernación, donde fue director general adjunto de Asuntos Jurídicos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Ayuntamiento de Centro Tabasco. En el ámbito partidista ha sido, entre otros cargos, consejero político municipal y estatal del Partido Revolucionario Institucional, miembro honorario de la Fundación Colosio Tabasco, coordinador municipal en Centro de la campaña del candidato del PRI a gobernador del estado en 2006 y candidato a diputado local del PRI por el 9º Distrito Electoral Local en los procesos de 2012 y 2015. Gracias a César, gracias a todos por acompañarnos. César, Francisco, Isaías, también nos acompaña Rommel Rosas. César es diputado electo del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Castillo es dirigente electo del Partido de Acción Nacional en Tabasco, Isaías forma parte del movimiento de jóvenes del Movimiento de Regeneración Nacional y Rommel Rosas es presidente del Instituto Político Nacional de Administradores Públicos y funcionario en la Secretaría Técnica de la Gubernatura. Vamos a hacer un corte y al regresar entramos en materia para hablar sobre los jóvenes como cuestión o como problema político del México contemporáneo. Ya volvemos. Esto es Coloquios de Villahermosa, ideas, crítica y debate desde Tabasco. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Coloquios de Villahermosa, ideas, crítica y debate desde Tabasco. Vamos a conversar sobre los jóvenes como cuestión política o como problema político. Les di la cifra de que en México existen 30 millones de jóvenes y de lo que se trata es de ver qué ideología se les va a suministrar, qué sistema de expectativas se les va a dar a esos jóvenes, porque en el futuro van a ser los que van a tener el control del país en distintos ámbitos, el político, el empresarial, el religioso, etcétera. Se trata de ver aquí quién va a ser el que va a reclutar a esos jóvenes
jóvenes? Las empresas, los cárteles del narcotráfico, los equipos de fútbol, los partidos políticos, el gobierno, etcétera. Esa es la cuestión. Según datos del INEGI, los principales problemas que los jóvenes detectan en las encuestas son las siguientes: la pobreza, 57%, el desempleo, el 47%, la inseguridad, 41% de los jóvenes, la corrupción, 35%, violencia, 25%, narcotráfico, 25%, falta de educación, 14%, la drogadicción, 11%, deterioro ambiental, 7%, desigualdad, 6% y valores morales, 4%. Ahora nada más, ya para dejar que hablen los invitados, les doy el dato de la credibilidad, que es buenísimo, no se lo pierdan. La credibilidad que tienen los jóvenes en estas encuestas, estos 30 millones, ¿en quién confían? Por cuanto a instituciones o figuras, ¿verdad? En el primer lugar están las universidades públicas con una calificación de 8, de 0 a 10, ¿verdad? Bien. Universidades públicas, por cuanto confianza de los jóvenes. Los maestros, 7.8. El ejército, 7.4. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los movimientos sociales. Las organizaciones sociales de ayuda. La radio. Los curas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la televisión, la Suprema Corte de Justicia, va bajando la calificación por cuanto confianza de los jóvenes. Los periódicos, esto es importante, para que vean en dónde está la política, ahí voy a llegar. Los periódicos, 6.8. La Presidencia de la República, este es un dato de 2013, entonces ya le corresponde a la presidencia de Peña Nieto. El Instituto Federal Electoral, el gobernador del estado correspondiente. Los mensajes que se transmiten en Facebook, o sea, están muy mal por cuanto a confianza. Los sindicatos tienen 6 de calificación. La policía, los senadores, los mensajes que se transmiten en Twitter, está ya casi el final de la lista de confianza que se tiene en los jóvenes. Los partidos políticos es el penúltimo en la lista y los diputados el último. Estos son datos del INEGI. Entonces aquí hay un problema grave, porque se trata de ver cómo se va a resolver o cómo se va a organizar el futuro de los jóvenes. Vamos a iniciar en orden alfabético para que cada quien nos haga un comentario inicial para entrar en materia. Le corresponde entonces a Francisco Castillo, de Partido Acción Nacional. Francisco, por favor. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con usted y sobre todo viendo que hay muchos jóvenes que pretenden participar también en estos temas tan importantes como es la política. Para el Partido de Acción Nacional, por supuesto que los jóvenes es algo muy importante, son pieza fundamental, no solamente como la frase trillada de que son el futuro de México, sino realmente como una realidad en nuestro país, una realidad de jóvenes que están sumamente inquietos por la participación de la política, pero también con los riesgos que conlleva de esos jóvenes que son acríticos, que son pasivos, que son faltos de participación y, como bien lo decías, Ismael, falto también de entendimiento y de la confianza que existe en las instituciones de la República. Eso, por supuesto, que conlleva a círculos viciosos que seguramente serán tratados en este espacio. Bien, gracias, Francisco. Isaías López, de Morena, una primera intervención, por favor. Muchas gracias por el espacio. Jóvenes, pues aquí estamos con el interés de poder platicar, dialogar, y pues para nuestro movimiento Morena, los jóvenes no representan el futuro, representan el presente, y estamos en ello trabajando. Es un orgullo que en la Cámara de Diputados Federal el más joven, de 22 años, es de Morena, un estudiante. Y ¿de qué estado es? De Chiapas. Correcto. San Cristóbal. Correcto. Y pues eso nos motiva a nosotros, sobre todo en Morena, en todo el país hay jóvenes muy preparados y con el deseo de sacar adelante a nuestro país. Como esa estadística que nos dices, es muy lamentable que México, siendo tan rico, con muchos recursos naturales, petroleros, estemos como un pueblo pobre, sufriendo hambre y pobreza. El dato también del Instituto Mexicano de la Juventud dice que los jóvenes consideran que hay una escasa representación de los jóvenes en las políticas y espacios de toma de decisiones, y que a su vez es causada por una cultura política sin vínculos con las prácticas culturales de los jóvenes. Eso dicen los jóvenes, ¿verdad? César. Muchas gracias, Ismael. Gracias por la invitación a participar aquí contigo y también, por supuesto, con mis compañeros de aquí del coloquio, con el que me siento muy honrado de compartir esta mañana estas participaciones. Por supuesto que estén
los jóvenes universitarios de la UAJ, de la UJAT, que representan una parte importante de la juventud tabasqueña. Y creo que con lo que empezamos, con estos datos duros que das a conocer, Ismael, nos hacen ponernos a todos en el centro del debate. El centro del debate, a final de cuentas, no es el problema de los jóvenes, tiene que ser el problema de una economía que responda a las expectativas que tiene que brindar todo en su conjunto un Estado, y al hablar de un Estado estamos hablando de gobierno y sociedad. Yo creo que tenemos ese tamaño de reto para dar resultados. Si se dan los resultados, se obtienen confianzas. Si se obtiene la confianza es porque se está en un sistema que está dando una respuesta eficaz. Y qué bueno que tocamos este tema aquí, porque precisamente si uno de los grandes problemas que tenemos en el país es el desempleo, precisamente Tabasco tiene desde hace mucho tiempo la tasa de desempleo abierta más alta del país. Acabamos de alcanzar el 7% en el mes pasado, y creo que eso a todos, independientemente de colores de partido, nos obligan a que en estos nuevos tiempos y circunstancias seamos eficaces, a quien la ciudadanía nos ha dado la oportunidad de trabajar a favor de ellos, de poder darles resultados que se traduzcan en acciones concretas. Los resultados no los vamos a obtener con discursos, con posicionamientos políticos, sino con acuerdos que a final de cuentas la gente se pueda traducir en resultados concretos y tangibles. Muchas gracias por la invitación y vamos a participar con mucho gusto. Muy bien, vamos a escuchar ahora a Rommel, una primera intervención para luego ya entrar en la discusión. Muchas gracias, Ismael. Para mí es un placer estar con todos ustedes y sobre todo con este tema. Los jóvenes, como bien lo decían todos los que me antecedieron, son un punto importante no solo para el país, para el mundo. América Latina tiene algo que se llama el bono demográfico. No hay mayor juventud que la que existe en América Latina. No hay mayor fuerza laboral que la que existe en América Latina, pero también no hay tantos ninis como hay en América Latina. Pero los ninis no solo son un fenómeno de América Latina, son un fenómeno del mundo. Si uno ve España y el problema que tiene del porcentaje total del desempleo, cerca del 70% de desempleados son jóvenes. Las oportunidades laborales para los jóvenes son pocas, y en estas cifras que nos dabas, Ismael, de la confianza, resulta que hay desconfianza, sí, en parte porque, como decía César, el diputado electo del PRI, porque la economía no ha dado los resultados, pero tampoco los ha dado la política, tampoco los ha dado la sociedad. Hay un conjunto, hemos hecho trizas la confianza que los jóvenes tenían tanto en el modelo económico como en la política, como en el Estado de Derecho. Para los que son abogados, si hay alguien que estés aquí estudiando Derecho, hay una crisis profunda en lo que es el sistema actual, no solo de México. El problema es que la crisis es mundial. Entonces, el debate está en que no son un problema, debemos verlos como una solución. Yo pienso que por ahí podemos comenzar parte del debate, Ismael. Sí, bien. Yo creo que a partir, sobre todo del 68, ocurrió un cambio, digamos, por cuanto a el sistema ideológico para interpretar a las generaciones jóvenes. Me parece a mí, a ver qué les parece esto para suscitar la discusión, antes del 68, por lo menos en México, para no irse demasiado, ¿verdad?, al mundo, en México, antes del 68, los jóvenes, la juventud se consideraba como una fase de transitoria, ¿verdad?, preparado hacia la edad adulta para incorporarse al mercado laboral, etcétera, a los ámbitos de decisión. Pero a partir del 68 hubo un cambio, y entonces la juventud ya no se consideró tanto como una fase transitoria, sino como un estado ideológico de por sí, ya con consistencia propia. Eso es lo que a mí me parece, porque a veces veo los enfoques que plantean aquí en el Instituto Mexicano de la Juventud, que dicen que hay que ajustar las cosas a la cultura de la juventud, y yo me pregunto, ¿eso por qué? Es decir, antes, en los 40 o en los 30, los jóvenes tenían que ajustarse a la cultura adulta, digámoslo así, pero a partir, no sé qué les parece esto, a partir del 68 me parece que la sociedad ahora tiene que ajustarse a los jóvenes, y eso a mí yo no necesariamente comparto esa tesis, ¿eh? Sí, claro, a ver qué te parece, pues no sé quién quiera, sí, como quieran ya. Bueno, dado esto, a mí, yo pensaría que el 68 marca un paradigma en la historia
no solo en México, es el movimiento hippie, es la primavera en Praga, es París, es Berkeley y todos los movimientos que sí son principalmente liderados por jóvenes que buscan un espacio de participación política, pero también hay gente mayor, muchos líderes. Acuérdense que el 68 aquí en México comienza con el movimiento de médicos, hay movimientos magisteriales previos, o sea, no todo es de jóvenes. Para mí los jóvenes empiezan a cobrar principal importancia, me diría yo, a los 80s, 90s en México, donde la participación juvenil realmente comenzó a una cosa, a definir elecciones. Si uno ve lo que pasa en 1997, si uno ve lo que pasa en el 2000 en México, el bono de jóvenes que votó por la oposición fue grande, Vicente Fox tenía un apoyo de jóvenes muy, muy amplio, que desafortunadamente lo desaprovechó. El Partido de Acción Nacional, uno de los grandes problemas que tuvo es que desaprovechó ese bono de jóvenes que traía. Y son jóvenes que se fueron transformando con el nuevo milenio, que tienen cosas que no teníamos nosotros cuando éramos mucho más jóvenes, pero que tienen otras alternativas. Hay una frase que dice: nunca habíamos tenido tanta información, pero nunca habíamos desconfiado tanto de la información, de la misma. Los jóvenes del 68 confiaban en sus líderes. Ahora esto mismo no ha ocasionado liderazgos visibles, no hay un líder juvenil que sobresalga entre todos, no tenemos esta visión, y yo pienso que por ahí viene parte de la clave. O sea, tú dirías que no es tanto el 68, sino los 90, el momento en el que los jóvenes cobran, digamos, protagonismo político en México. Yo lo vería así, porque todavía en el 68 hay algunos jóvenes que están ahí, llegan a algunas posiciones. Pero en los 90s, el cisma del 88, de la elección de 1988 y lo que viene después, sí, le va dando más importancia a los jóvenes y empiezan a definir elecciones. Además crece el bono de juventud. Antes éramos un país de niños, pues empezamos a ser un país de jóvenes, como somos ahorita todavía. Eso es. Vamos a hacer un corte y al regresar seguimos con este tema tan importante. No se vayan, esto es Coloquios de Villahermosa, ideas, crítica y debate desde Tabasco. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estos Coloquios de Villahermosa, ideas, crítica y debate desde Tabasco. Estamos conversando sobre jóvenes como cuestión política. Un dato más para ponerlo sobre la mesa. La identificación partidista de los jóvenes en 2012, según datos oficiales. Ningún partido político, 45%, es decir, no les importa, a 45% de los jóvenes no les importa identificarse con un partido político. Con el PRI, 25%, PAN, 11%, PRD, 10%, no se manifestó, 4%, Partido Verde, 0.8%, Nueva Alianza, 0.6%, PT, 0.6%, Movimiento Ciudadano, 0.5%. No existía Morena todavía en esos momentos. Isaías quería hacer un comentario de la bloque anterior. Adelante. Sí, hablar sobre el Movimiento 68. Sí. Los jóvenes mexicanos tenemos ese espíritu, queremos ser felices, libres, no queremos que nos corten las alas. Y si nos fuésemos más atrás, el artículo 123 que habla sobre los derechos del trabajo, Sí. quienes lograron, lucharon y dieron su vida para que eso se plasmara en la Constitución fueron los hermanos Flores Magón, que 14, 16, 17 años tenían cuando Porfirio Díaz ya los estaba metiendo a la cárcel. Sí. Porque el país, como ustedes lo saben, y John Turner nos los plasma muy bien, como nuestro país en la revolución estaba esclavo, y en el movimiento 68 también ese espíritu motivaba a los jóvenes para cambiar ese régimen de Díaz Ordaz, que era agente de la CIA, eso no se sabe. Sí. Litensor 2 era la clave de Díaz Ordaz. Cuando ya seamos abuelitos nosotros, seguramente vamos a saber la clave de Carlos Salinas de Gortari,
que también debe de ser agente de la CIA porque se debe a esos gobiernos. Y los jóvenes de nuestro país quieren este cambio, no están de acuerdo con esta situación, esa cifra, por ejemplo, cada año 300,000 jóvenes son rechazados que quieren estudiar. Aquí también en la UJAD, en la UPC, en los tecnológicos, son rechazados los jóvenes. Te dicen, no pasas el examen y por lo tanto no puedes ingresar, cuando en realidad es que no le invierten a la educación. Ahí hay otro problema, universidades, oferta educativa. Francisco. Sí, por supuesto. A mí me parece que el problema del 68, sin lugar a dudas, fue un asunto muy importante para los jóvenes, pero yo creo que ese cambio generacional y en la visión de la manera de ver las cosas de la política de parte de los jóvenes, creo que tiene que ver más con la evolución que ha habido, sobre todo en los medios de información, en la tecnología de información, particularmente el uso de Internet, de los cuales los propios jóvenes se han apropiado. Hay las personas de 40 años y más, muchos ni siquiera saben usar correctamente el teléfono celular o una computadora, y quienes han estado aprovechando este mecanismo han sido precisamente los jóvenes. Yo creo que hoy en día el sector más informado de la población son precisamente los jóvenes. Entonces tenemos jóvenes que antes de los 30 años ya están estudiando un doctorado. Antes, históricamente, para ser funcionario público, para ser presidente de la República, para ser senador, diputado, se requería de la gente más experimentada, porque la alimentación del conocimiento se adquiría de manera directa. Ahorita es evidentemente la preparación profesional y el aprovechamiento de la tecnología permite que un joven a partir de temprana edad ya tenga conocimientos similares a lo que pudiera tener una persona adulta. Aquí el problema es cómo aprovechar precisamente ese conocimiento que tienen los jóvenes a temprana edad. Me parece que la realidad está diciendo que los jóvenes cada día están participando más, no solamente en la política, sino en todos los sectores de la actividad social y económica de nuestro país. Eso es una realidad que tenemos que atender. Por cierto, para el Partido Acción Nacional, los jóvenes no lo vemos como ese sector enfermo de la población, como ese sector que necesita asistencia, sino lo vemos como esa parte de la población que puede servir para sembrar, esas personas que tienen ya la capacidad para crear, para procrear, para desarrollar, para hacer en conjunto con toda la población un país en desarrollo. No estamos viendo una población de jóvenes que estén como los pajaritos pidiendo comida directamente en su boca, sino estamos viendo a una población de jóvenes que están pidiendo la oportunidad para demostrar lo que pueden hacer. César. Fíjate que qué bueno que sale a colación el tema de movimientos sociales. Yo creo que sin duda los movimientos sociales han pintado mucho de nuestro presente, de lo que hoy es en nuestro país, y gracias a esos movimientos se han abierto muchos canales de participación. El mismo movimiento del 68, teniendo tal problemática en un evento tan importante que iba a tener nuestro país en ese momento, que eran las Olimpiadas, obligó al gobierno a voltear a ver, a atender y a tratar de darle causa y solución a algunos problemas, ¿no? Y así se presentan algunas problemáticas en el país que hace que se den a veces soluciones parciales, no completas, pero se logra avanzar. Yo creo que muchos movimientos sociales que se han dado en México nos han servido para transformar muchos de nuestros sistemas. Uno de los sistemas que se transformó, y creo que hemos avanzado muchísimo, ha sido el sistema democrático. En el 68, a final de cuentas, redundó en darle participación a los jóvenes, en bajar la edad para votar, para ser votado, para ser diputado, para ser senador. Y qué bueno que se aperturaron esos canales de participación para votar y ser votado. La pregunta es, ¿eso solucionó los problemas del país? ¿Ayudó a ser un gobierno más eficaz? Yo creo que no, aunque sí nos sirvió a ser un Estado más participativo, más democrático, más abierto.
Y yo celebro pues que se hayan hecho todo ese tipo de movimientos, porque si en algo hemos avanzado ha sido precisamente en la participación democrática del país. Uno de los movimientos que ha sido también hacia últimos años empujado con acciones principalmente en medios de comunicación y en redes sociales, también ha sido el de la paridad de género, ¿no? El que hombres y mujeres pueden tener las mismas oportunidades para votar y ser votados. No en que haya equidad es tratar de que estén parejas las cosas. Paridad es que tengan forzosamente que estar distribuidos en las mismas tipos de oportunidades para votar y ser votados. Qué bueno que se da eso, pero repetiría, ¿eso nos soluciona los problemas a los mexicanos? ¿Les soluciona los problemas a los jóvenes? No, porque la gran inmensa mayoría de los jóvenes no están pensando en que quieren participar en la política a un puesto de elección popular. Eso no soluciona los problemas. Nos da un gobierno más transparente, nos da un gobierno más democrático, pero insisto, ahora la democracia la tenemos que transformar en resultados objetivos y tangibles, y que se transformen en gobiernos eficaces que le den oportunidades a los jóvenes, porque no todo puede redundar a final de cuentas en respuestas políticas, sino preguntémonos por qué los grandes fondos que hay en economía para emprendedores de los jóvenes, por qué muchas veces se tienen que regresar esos fondos, por qué no se utilizan, por qué no crecen las oportunidades de financiamiento a proyectos de jóvenes. Y también platicaba nuestro compañero de Morena precisamente que no se le invierte a las universidades, y yo creo que tiene razón en que hay que invertirle mucho más para que haya más jóvenes que no se queden fuera, pero no solo en que se dé más educación a más gente, sino que cambiemos el tipo de educación que se está dando, que la formación educativa que estemos dando nos ayude a formar jóvenes emprendedores, que la mentalidad de los jóvenes no sea el salir a buscar un trabajo, sino que sea emprender negocios, que eso es lo que nos permite como sociedad salir adelante, generar riqueza, oportunidades de trabajo, y el gobierno gobernar y dar condiciones. Lo principal, ¿para qué existe un gobierno? Pues para darte seguridad. Yo como joven, bueno, ustedes como jóvenes, salen, ponen su negocio, le echan ganas, invierten, arriesgan su dinero, que muchas veces no es el propio dinero, sino que es a través de un crédito, y dices, ¿para qué trabajo? Si una vez a la semana me están robando. Entonces, lo mínimo que le exijo a mi gobierno es que me dé las garantías de seguridad para que yo me pueda desarrollar económicamente. Creo que ese es el gran reto de los gobiernos ahora. Hay que recordar algo importante, porque cuando se habla del 68, se recuerda el 68 desde un punto de vista generacional, evidentemente, pero hay que distinguir el movimiento generacional y el movimiento político-ideológico, porque cuando se analiza el 68 como un movimiento de izquierda, etcétera, que es en donde estaba incrustado, ¿verdad?, el 68, eso tiene una interpretación, pero el grupo que, digamos, que triunfó del 68 no fue esa izquierda, fue la generación precisamente que transformó al propio PRI y al país, que fue la generación de Salinas de Gortari, esto he dicho objetivamente, ¿verdad?, haciendo análisis histórico, es decir, la generación del 68 de izquierda, digamos así, es la que fracasó, y solamente el resultado de ese proceso se manifiesta hasta, como señalas Rommel, 80, 90 con el proceso de transición democrática, pero generacionalmente la izquierda desde el 68 no, digamos que no ganó, ¿verdad? Eso diría yo, así haciendo el análisis objetivo, Isaías, ¿quién quiera? Sí, sobre lo que decía compañero César, que él celebra esos movimientos, y no lo deberíamos de celebrar, sería hasta penoso pues hablar de eso, porque fueron movimientos donde murieron jóvenes. En el 68 cientos de jóvenes que, como tú dices, se truncó esa generación. ¿Por qué? Porque les dieron duro. A los que sobrevivieron fue tortura por querer un país más justo, y hace ya esa fecha ahora y vuelve a suceder. Peña Nieto reprime a los estudiantes de Ayotzinapa por querer un país más digno también, y en todo el país, en Veracruz matando al que se opone a ese régimen,
Y eso está en todo el país. Vuelven a repetirse esas mismas prácticas porque son jóvenes que piensan que ya no se dejan manipular por la televisión y quieren hacer algo, y al momento que lo llevan a la práctica viene el peso del Estado, y pues eso no se debería de celebrar. Se deberían de abrir espacio para los jóvenes, para que el que quiera trabajar, que trabaje, pero no hay oportunidad ni de trabajo ni de estudio. Yo lo que diría es que eso se refería a la participación juvenil en asuntos públicos, y yo, digamos, desde ese punto de vista, yo sí lo veo bien, porque el dato que da aquí el INEGI es que en la actualidad los jóvenes no se interesan por participación política. Entonces, me imagino que por ahí va, yo diría, el sentido de, digamos, que de ver de alguna manera bien la energía con la que en el 68 la juventud o ciertos sectores se involucraron en procesos políticos. No sé si Rommel quiera comentar algo o vamos a corte. Vamos a hacer un corte y al regresar seguimos con este tema de jóvenes como problema político. No se vayan los coloquios de Villahermosa, ideas, crítica y debate desde Tabasco. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a estos coloquios de Villahermosa. Estamos hablando sobre jóvenes y política, generaciones, cómo se organiza el futuro de las generaciones o su presente, ¿verdad? Según los datos que tenemos aquí. Otro dato importante es analizar lo que ocurrió en el 68, que fue fundamentalmente un movimiento de universidades públicas, y lo que ocurrió con la elección reciente de 2012, que la juventud, sobre todo este movimiento de Yo Soy 132, que utilizó las redes sociales, etcétera, creo que todos estamos al tanto de eso, surgió de las universidades privadas, y eso fue un componente distinto, y se politizó la juventud que participaba en universidades privadas, y eso, digamos, es también algo que se destaca de lo que ocurrió en la generación del 68. Vamos a tener que ir tratando de cerrar los argumentos para después darle la palabra al público y a ver a dónde podemos llegar con sus preguntas y las respuestas que quieren hacer los invitados. Así que otra vez, por orden alfabético, si queremos hacer un comentario más o menos final, yo sé que el tiempo no es suficiente, pero bueno, ir cerrando más o menos. Francisco, por favor. Sí, claro. Bueno, resumiendo el tema desde nuestro punto de vista, me parece el Partido de Acción Nacional recalca el valor que tienen los jóvenes, no como el cuerpo demandante, no como la parte que necesita siempre solamente o está en un permanente estado de auxilio, sino como aquel ser que está dispuesto a dar, que están muy enfáticos en el interés de aportar a el desarrollo de nuestro país. Al Partido de Acción Nacional, por supuesto, que ve en el joven una pieza fundamental en la transformación de nuestro país, y nos valemos precisamente de jóvenes inquietos, de esos jóvenes que son críticos pero que también participan, que saben entender lo malo de lo bueno y que saben también participar en proyectos que realmente produzcan beneficios para el país, y no solamente que se desvíen hacia áreas como precisamente lo que platicaban, la delincuencia. Y estamos viendo también la falta de interés de los jóvenes en la participación política, que eso va creando a final de cuentas un círculo vicioso, en donde entre más falta de interés hay de los jóvenes en participar en la política, pues también es la dificultad que tienen para integrarse a cualquier área de desarrollo de nuestro país. En el Partido de Acción Nacional, por supuesto, y ya a modo de conclusión, también los jóvenes saben que van a encontrar las puertas abiertas. Quiero decirles que el propio presidente del Comité Ejecutivo Nacional es, me parece, hoy en día el dirigente más joven que hay, no solamente
en los partidos políticos a nivel nacional, sino en la historia de nuestro país. Ricardo Anaya, me refiero a él, un joven prominente, muy preparado, y por supuesto eso nos lleva a ver que desde el punto de vista del Partido de Acción Nacional, el respeto a la eminente dignidad de los jóvenes va a ser la pieza fundamental para que podamos en un punto de apoyo en nuestro partido político y como sociedad, ver en los jóvenes esa esperanza que por supuesto es futura, pero ese valor que tienen hoy en día para colaborar, para contribuir en cualquier esfera de crecimiento y desarrollo en nuestro estado. Bien, Isaías, por favor. Sí, pues a los jóvenes presentes y a los que nos logren ver por este espacio, pues decirle que tenemos un reto histórico. Está en nuestras manos: pobreza, desempleo, corrupción, todo un antecedente gravísimo, una guerra que nos quieren meter a una tercera guerra mundial, y nosotros como generación, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que hagamos depende mucho el futuro de los niños y de las nuevas generaciones. Si nos vamos, por ejemplo, aquí con todo respeto, pero diciendo la verdad, ¿cómo los que tienen la mano en nuestro país y deciden realmente? Hay 10 partidos en el país y casi todos los partidos, quienes están detrás de ello, mueven las piezas. Por ejemplo, Ricardo Anaya del PAN, ese es joven, porque saben los ideólogos de la derecha que van a votar más jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que darle un buen muñeco que sea atractivo y que se vayan, que los logren llevar. Porque, le digo con todo respeto, porque eso no cambia el rumbo de nuestro país. Los que piensan pues saben que los jóvenes y nos quieren quitar la ideología, nuestra identidad. Los jóvenes no estamos a gusto, pero muchas veces con la televisión, dale y dale. Decía Goebbels, el ideólogo de Hitler, una mentira que se repite 1000 veces la convierten en verdad. Y una mentira siempre es mentira, simplemente logran manipular al pueblo. Y nosotros queremos realmente cambiar este país, y los jóvenes dentro de Morena lo hemos hecho. Hemos batallado queriendo cambiar este país, pero solo el pueblo, si se decide cambiar este rumbo, lo vamos a lograr, y dependen mucho los que vamos a la vanguardia. Si los jóvenes que estamos participando tomamos decisión a base de interés, imagínense que estamos en la política, pero quiero ser diputado, pues tengo que ser medio lambisconón del dirigente. Pero eso le va a afectar al pueblo, pero es que yo quiero ser diputado. Entonces, mis principios, mis ideales lo hago a un lado y ahí ando, para que el dirigente me vea, pongan a ese porque ese se somete. Y ahí voy, puedo ser presidente municipal, gobernador, senador, hasta presidente de la República. Ahí está Peña Nieto, aunque no sepa nada, aunque no haya leído ni 3 libros, pues. Entonces, eso es lo que ha destruido nuestro país. Y si nosotros queremos cambiar, hay que imprimir principios e ideales y cambiar este rumbo. Gracias, Isaías. César, por favor. Gracias. Pues decirle a los jóvenes, antes de entrar a la etapa de preguntas y respuestas, que a nosotros en el PRI nos quedó muy claro el mensaje que dio la ciudadanía en el 2015, en las elecciones. Todos participamos buscando ganar, buscando obtener mayorías, pero el mensaje de la ciudadanía fue clarísimo. Dijo, no hay más mayorías. Nos dan la responsabilidad a distintos partidos, y yo creo que ese es precisamente el área de oportunidad que todos tenemos para tener que poner nuestro granito de arena. Yo creo que en la política, como en toda actividad humana, hay gente honesta que quiere participar para mejorar su sociedad, pero también, como en todas las actividades humanas, también hay elementos negativos que no llegan a ayudar, sino llegan a ayudarse y a servirse exclusivamente. Y esa es la gran y enorme responsabilidad que tiene la ciudadanía en saber elegir a quienes van a poner a representarlos a ellos, a quienes van a gobernar, a quienes van a administrar sus recursos públicos. Discúlpenme, pero no hay buenos, ni puros, ni malvados en un partido. Los hay en todos.
porque es una condición humana. Por eso tenemos que fijarnos en el tipo de representantes que elegimos. Y qué bueno que la ciudadanía dijo en el 2015 en Tabasco: yo no le doy el poder a ningún otro partido en el Congreso, sino que a todos tienen que ponerse de acuerdo para llegar a acuerdos, permítanme el término, que puedan traducirse, repito, en acciones concretas a la ciudadanía. ¿Cuáles son esas acciones? La primera es atender el gravísimo problema de inseguridad que tiene el Estado. El segundo es la falta de oportunidades, lo decían también en las encuestas, la pobreza, pero va de la mano. Y yo creo que no hay mejor política de fomento al empleo que garantizarle la seguridad a la ciudadanía. Ese es el primer motivo, razón y prioridad que tiene que tener el Congreso del Estado para poder ayudar al gobierno del Estado. Independientemente que no sea un representante de nuestro partido, aquí vivimos, aquí vamos a seguir viviendo, aquí tenemos a nuestras familias, aquí muchos tenemos nuestras empresas, nuestro comercio, nuestro motivo y nuestra razón de vivir, y queremos vivir en una mejor sociedad. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, ponernos de acuerdo para poder brindar mejores oportunidades, y a ustedes sancionar, premiar y castigar con su voto el buen ejercicio de servidores públicos o de representantes populares. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, César. Rommel, por favor, un comentario final para luego ya pasar al siguiente bloque a preguntas. A mí me preocupa una cosa principalmente: cómo los partidos, aquí hay 3 representantes de partidos políticos, se van a cambiar su forma para hacerla ad hoc a los jóvenes, porque hablabas de algo en el bloque anterior que para mí es fundamental. Hay una crisis en la manera en que los jóvenes no confían en los partidos políticos, no se están identificando. Y son los últimos. Y la elección de la elección de este año es también que los ciudadanos ya no votan por un partido político, El voto duro del PRI, el voto duro del PAN, el mismo voto duro de Morena, del PRD, de todos, cada vez es menor, cada vez es más endeble. Los ciudadanos empiezan a dar cuenta de la efectividad que tiene su voto, entonces ya no hay una identificación, y más de los jóvenes. Yo me iría aún más allá. No, los jóvenes no tienen a veces ni siquiera claro, ni se identifican con la izquierda ni con derecha, cosa que en el movimiento del 68 estaba claro, la izquierda y la derecha. Ahora, si uno les pregunta qué es la izquierda y qué es la derecha, pues vamos a ver, ¿no? Resulta que hay un sentido de derecha que se acerca mucho al pueblo, y hay una izquierda que es muy empresarial también. Ahora, no tenemos idea de cómo son. Entonces los partidos políticos deben de hacer su agenda para hacerla atractiva a ustedes, los jóvenes. Es una oferta de empleo, es una oferta social, no solo de seguridad pública, es la oferta de cómo le vamos a garantizar a ustedes que tengan un futuro en el que puedan desarrollarse. ¿Cómo les debemos decir a ustedes que el YOLO, que muchos lo usan, que es You Only Live Once, realmente no es tan útil? Porque resulta que ustedes están construyendo un mañana, sí son el presente, pero como parte del presente son constructores del mañana. ¿Cómo ustedes van a construir los partidos políticos de mañana? ¿Cómo van a construir la sociedad de mañana, las empresas de mañana? Yo estaría a favor de que, por ejemplo, las empresas privadas entraran a las universidades, no para financiarlas, sino para financiar proyectos de investigación, para que sean clústeres realmente en donde los muchachos puedan desarrollar proyectos, y que no fuera solamente las privadas, que fueran en las públicas. Cuando hay esta conjunción, podemos tener desarrollo, y creo que es algo que los partidos políticos tienen como uno de sus grandes retos. Muy bien, pero espléndido. Vamos a hacer un corte y al regresar vamos con preguntas del público. Muchas gracias. Colegios de Villahermosa, no se vayan.
estamos de vuelta. Esto es Coloquios de Villahermosa, ideas, crítica y debate desde Tabasco. Vamos a la fase de preguntas. Les voy a pedir que por favor hagan una pregunta, la responde aquí, les ruego brevedad, quien quiera responderla, y así nos vamos. Una pregunta, respuesta, una pregunta, respuesta. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Adelante, tu nombre, por favor, y la pregunta. Hola, buenos días. Mi nombre es Valeria, vengo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Más fuerte, por favor. Sí, mi nombre es Valeria, vengo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi pregunta sería, ¿qué sentido tiene para un joven involucrarse en la vida política si las decisiones verdaderamente importantes no se toman ni aquí ni las toman los políticos? Realmente quienes las toman pues son las grandes empresas multinacionales, los bancos mundiales o las empresas que pues no salen ni siquiera a la luz pública. Buena pregunta peliaguda. A ver, ¿quién quiere? Gracias. Yo lo que te diría y a lo que te refieres creo que son lo que Montesquieu en algún momento llamó los factores reales de poder. Y ciertamente en la economía la industria, las empresas grandes pues tienen un poder inusitado sobre la política. Mundial, ¿no? A nivel mundial, sí. No es solamente de Tabasco. Sin embargo, lo que yo te recomiendo, lo que te aconsejo, es pensar que es posible que caigamos en esos círculos viciosos a los que me refiero. El hecho de pensar, y además hay personas que así lo dicen, tratan de hacernos creer que no vale la pena la participación de la gente y sobre todo de los jóvenes, porque hay todos estos elementos que no van a permitir precisamente que los jóvenes puedan tener una participación aspiracional. Desde el punto de vista del Partido de Acción Nacional, nosotros creemos lo contrario. Creemos que en algún momento tenemos que empezar y desde algún lugar tenemos que empezar. Y tenemos, cada quien desde su trinchera tiene que hacer algo por el país. Es evidente que una gran empresa es difícil que no pueda tener poder político incluso, pero eso no significa que los jóvenes no puedan participar y desde muy jóvenes, preparándose, trabajando, pensando que pueden hacer algo, pueden llegar a aportar tanto como le aportan esas grandes empresas. De tal manera que si los jóvenes consideran que no vale la pena la participación porque pues hay otros factores que no van a hacer efectivo la aspiración que tienen, pues entonces vamos a tener un país en retroceso. Sin embargo, hay partidos políticos que así lo pregonan. El Partido de Acción Nacional dice lo contrario. Nosotros no vivimos en el infierno, vivimos en un país aspiracional que es perfectible, hay cosas que pueden mejorar, pero nosotros estamos contentos de que tengamos un país donde, por cierto, los jóvenes son muy participativos. ¿Alguien más quiere hacer una respuesta? ¿Isaías? Sí, pues yo muy contento con esa pregunta porque siento que eres una joven pues informada, que no se deja manipular, porque eso es lo que quiere el Estado mexicano, el actual, que nos desinteresemos de la política, no solo los jóvenes, sino de todos, adultos, que ya no, ¿de qué sirve votar? Si al final el árbitro, el que cuenta los votos, no es 2 más 2, no es 4, sino el número que ellos quieran ponerle. Entonces, eso es lo que ellos quieren, que nosotros no participemos. Y dices, ¿qué sentido tiene? Tenemos que hacer un esfuerzo. Muchos juegan fútbol, estudian, trabajan. En Finlandia, por ejemplo, votar es solo ya votar. Pero en México no solo es ya votar, la democracia es estar informándole a la gente que no nos roben las elecciones. Y el día de la elección estar un ojo al gato y otro al garabato, porque si no, nos roban y nos cambian las boletas. O sea, necesitamos hacer más esfuerzo porque los que deberían de hacer cumplir la democracia, que el pueblo, que ejerzan lo que el pueblo dijo, no lo hacen y hacen otra cosa, pero los jóvenes siempre han estado en la lucha y lo podemos hacer. Lo pudo Hidalgo, Morelos en su época, los Flores Magón, precursores de la revolución, y ahora lo podemos hacer, pero hay que pasarles encima a esas empresas petroleras que nos tienen pisando, nos quieren de rodillas, pero como decía Zapata,
pongámonos de pie para que no veamos tan gigante, porque son pequeños, y el pueblo, si se une, lo vamos a derrotar en buena lid, y lo queremos, Morena lo quiere por la vía pacífica. No queremos, en la revolución éramos 35 millones de mexicanos, y murió más de 1 millón de mexicanos para derrotar a Porfirio Díaz. Ahorita somos el triple de mexicanos. ¿Será que necesitamos que mueran 3 millones para derrotar a la oligarquía, a las empresas extranjeras? No, vamos a hacerlo de manera pacífica, sin derramar ni una gota de sangre, pero necesitamos hacer un ejercicio cívico que le metamos, y los jóvenes tenemos fuerza para hacerlo. Bien, Romel, rápidamente, sí. ¿Por qué deben participar? Si creen que las empresas están, pues para demostrar eso. Hay Gaetano Mosca, que es un clásico de la ciencia política, dice una cosa: una minoría organizada siempre dominará a una mayoría desorganizada. Si las empresas transnacionales y las grandes empresas parece que hacen las leyes es por una cuestión, porque tienen los recursos necesarios como para cabildear con los diputados, hasta con los de Morena, que no digan que no tienen a las empresas ahí, también hay grandes empresas detrás, aunque diga que no. Y sí está el Grupo Monterrey, que tiene parte, pero si ustedes quieren realmente cambiar la política, participen. Criticando la política no vamos a llegar a nada. ¿Por qué deben hacer política? Porque ustedes son los que tienen que demostrar que pueden cambiar la manera de hacer política. Bien, otra... César. ¿Por qué tienen que participar en política? Porque la política es nuestra gran casa. Así como en nuestros hogares, a final de cuentas hay un presupuesto y tenemos que administrarlo bien para pagar la luz, para pagar la renta, para pagar colegiaturas. Pues lo mismo pasa en el gobierno, y tenemos que involucrarnos para darnos la certeza de que nuestros recursos están siendo bien administrados, porque siempre habrá la tentación de cualquier persona de hacer un mal uso de nuestros recursos públicos. Y los recursos públicos, entre más se transparente su ejercicio, pues es más sano para la vida pública del país. Por eso creo que como ciudadanos estamos necesariamente obligados a participar. Estamos obligados a participar en esto, no necesariamente de manera activa, puede ser pasiva, pero tenemos que participar en la política. Yo creo que hoy las circunstancias de la globalización y la economía, evidentemente, cada día hace que se pierdan más las ideologías de derechas o de izquierdas o de centros, porque la economía es la que va dominando, y precisamente eso nos obliga a que nos organicemos para que seamos menos endebles ante los embates de las grandes potencias económicas que representan las transnacionales, ¿no? Aprovechemos las inversiones que vengan al Estado para que detonen empleos, pero no busquemos que los tabasqueños sean únicamente empleados de empresas. Tenemos que generar condiciones para que los tabasqueños sean empresarios, para que los tabasqueños seamos quienes aprovechemos lo que puede detonar la riqueza económica en este estado, que es precisamente la reforma energética. Trotsky decía, aunque a ti no te importa la política, tú sí le importas a ella. Esta sería una manera de resumir esto. Otra pregunta más, por favor. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Adelante. Sí, bueno. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ronald Montesinos, estudio en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, y quisiera yo preguntar si en sí la política es la mejor vía para solucionar los conflictos, o incluso tendría que intervenir una empresa privada, un grupo social, o yéndonos a otro contexto, inclusive la religión, es decir, la iglesia. Adelante, Robert. Yo te responderé de una manera. La política es la única vía. Sea empresa privada o religión, están haciendo política. Aristóteles hablaba del son politicón, el animal político. Cuando se refería al ser humano, decía el ser humano es el animal político. Y el hombre, por naturaleza, en todo lo que hace, desde tu casa, cuando negocias con tus papás la salida a la fiesta y tus papás no te quieren dejar ir, estás haciendo política. Porque ellos están ofreciendo algo y tú les tienes que ofrecer algo a cambio. Bueno, cualquier conflicto se soluciona mediante política. La política es el arte de la negociación. Ojo, no es todo para el vencedor. Es aprender a ceder. La negociación es ganar, pero cediendo. El problema es cuando lo quieres ganar todo y no cedes nada. Entonces el conflicto crece.
aprender a hacer política es aprender a negociar y aprender a veces a ceder un poco en beneficio de los demás, siempre procurando, sí, lo que decía hace rato Isaí, que tus ideales no sean traicionados. Esa es la esencia. ¿Alguien más quiere? Sí, bueno, yo diría, en el mismo sentido, me parece que hasta ahorita no se ha descubierto otro método de solución de los conflictos sociales que mediante el uso de la política, y que es precisamente hablando de un país con diferentes raíces y matices culturales, evidentemente que a la política se le debe ese gran honor de poder orquestar incluso instituciones como la religión, donde también hay una alta dosis de política, pero que tienen que ver mucho también con el proceso de transformación de un país. Es decir, el sistema político engloba a todos los demás subsistemas que existen en un país para darle precisamente esa coherencia que permite que una nación se pueda llamar nación. Voy a tener que irme a corte. Vamos a hacer un corte y regresamos con más preguntas. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Este es el último bloque de Coloquios de Villahermosa. Vamos a una pregunta más, una última pregunta, y luego ya nos acercamos al final del coloquio. Adelante, por favor. ¿Tu nombre? Rubén Lara. Bueno, estando presentes algunos partidos políticos aquí, antes de, yo diría, de que el tema de la participación de los jóvenes, sería interesante que comentaran, aparte del relevo generacional, es decir, la participación de los jóvenes dentro de los institutos políticos. Y para ello yo preguntaría a cada uno de los representantes aquí, bueno, ¿qué medidas o qué mecanismos han adoptado al interior de sus institutos para que se permita que sea la participación de los jóvenes en igualdad de condiciones, que no se inhiba? Y eso lo digo en el sentido de que bien es conocido, diría Juan José Rodríguez Prats, por ahí un panista, lo escuché en una ocasión, que en Tabasco no gobernaban los partidos políticos, en Tabasco no había militantes panistas, perredistas ni priistas, simplemente pues eran las familias quienes habían gobernado desde épocas remotas. Entonces, en ese caso, la pregunta en concreto es, ¿qué mecanismos existen al interior del PRI, PAN y Morena para evitar que se repitan los mismos apellidos, las mismas clases políticas que nos gobiernan en el Estado? Muy buena pregunta. ¿Quién quiere? Bueno, pues Ramón, gracias por la pregunta. Mire, yo creo que en nuestro partido, en el PRI, hemos podido avanzar mucho precisamente en el tema de apertura a la participación de los jóvenes. No solo nuestro presidente fue quien propuso el tema de la paridad entre hombres y mujeres en el derecho de accesar a las mismas oportunidades a puestos de elección popular. También en nuestra legislación interna, en nuestros estatutos, nosotros hemos garantizado un porcentaje importante para los jóvenes, no solo cuando estamos hablando de puestos de elección popular, que creo que es un derecho que se han ganado los jóvenes. Hablamos de un 30%, independientemente de que el 50% tiene que ser para hombres y el 50% para mujeres. De ese total, el 30% tiene que ser para gente joven. 30% de mujeres y 30% de hombres jóvenes tienen que estar en todos los postulados de candidaturas de mi partido. Pero no solo para cargos de elección popular, sino también para representatividad y participación al interior de mi partido. Hablamos de consejos políticos,
estatales, municipales, en los comités directivos estatales y municipales. Entonces creo que eso nos garantiza que desde la militancia de partido nuestros jóvenes son tomados en cuenta. Hoy ya no queremos, se ha dicho con todo el respeto, porque en campañas políticas lo que se hace es proselitismo, pero no queremos que la tarea de los jóvenes sea única y exclusivamente de acompañamiento y de entrega de propaganda política, sino que sean nuevas formas de participar en campañas. Que a mí me gustó mucho que en el 2015 mi partido propugnó en que los jóvenes hicieran campañas paralelas, en que se hicieran actividades deportivas, actividades culturales, actividades de partido, pero que fueran encabezadas por los jóvenes, que cada vez los jóvenes sí acompañen a los candidatos, pero que les demos nuevas responsabilidades y que no solo llenemos auditorios para que sean participantes, sino que sean activamente quienes estén tomando las decisiones al interior de gobierno, municipal, federal o estatal, pero también al interior de nuestro partido, para que efectivamente, como decían, no tomen otros las decisiones que por nosotros mismos tenemos que tomar. Francisco, Isaías, cláusula de jóvenes en sus partidos. Bueno, ustedes tienen dirigente joven, como ya lo comentaste, ¿verdad? Por supuesto, digo, y en el Partido de Acción Nacional se predica con el ejemplo en este caso, ¿no? Tenemos al dirigente nacional más joven, Ricardo Anaya, y tenemos aquí en Tabasco a la diputada local electa, la única que salió ahorita electa por el Partido de Acción Nacional por la vía de la representación proporcional, la más joven también de la historia en Tabasco. Por supuesto que en el Partido de Acción Nacional los estatutos pregonan ciertas cláusulas que le dan ese privilegio a los jóvenes para que puedan participar en la actividad política. Recientemente, en la semana pasada, hubo una Asamblea Nacional en donde se hicieron algunas reformas, particularmente en el derecho que tienen las mujeres y los jóvenes. En el caso de las mujeres, por primera vez un partido político propone que la participación de hombre y mujer debe ser de 50 y 50%, es decir, al Partido de Acción Nacional, para el Partido de Acción Nacional, tanto el hombre como la mujer van a tener la misma posibilidad. Eso sí es una verdadera paridad de género. En el caso de los jóvenes, por supuesto, también se hicieron reformas tendientes a que la participación de los jóvenes en el Partido de Acción Nacional, en el órgano estructural que es el Comité Ejecutivo Nacional y Comité Directivo Estatal, sea también representado por una Secretaría de Acción Juvenil, que es un órgano autónomo de todo el Comité Ejecutivo Nacional y Comité Directivo Estatal, que tienen además como garantía de ser propuesto el dirigente o la dirigencia por todos los jóvenes que estén empadronados en el Partido de Acción Nacional, es decir, van a ser no designados, no van a ser impuestos, sino van a ser electos por los propios jóvenes. Eso me parece que es una revolución, es una evolución no solamente doctrinal, sino normativa al interior de un partido político. Bien, Isaías, por favor, un comentario. Sí, pues aquí en Tabasco tenemos un reto, los tabasqueños, los que nos han gobernado son las mismas familias, pues con todo respeto, pero son los que tienen dinero y ven la política como un negocio y por eso nos ha ido como nos ha ido. Y yo creo que ya es momento que nosotros, nuevas generaciones, querramos cambiar esto. Y algo, como lo decía el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, nunca esperemos que un burgués represente al pueblo. Nunca, que ni nos pase por la cabeza. Y la mayoría que nos ha gobernado son niños de cuna, que no saben qué es acostarse con hambre y levantarte con hambre, y ya ni sabes si tienes hambre o qué es lo que tienes. Y te vas a la escuela sin desayunar. ¿Ustedes creen que alguien, un presidente municipal, un gobernador que nunca ha pasado hambre, sabe qué es que alguien esté luchando por garantizar las 3 comidas diarias? Pues para él eso no representa nada, pero para lo que hemos sufrido, y nosotros como jóvenes, que hay muchos en Tabasco, hay que cambiar esa forma de hacer política y creer en nosotros.
Muy bien, muchas gracias. Les voy a pedir un comentario final para cerrar. Antes, les agradezco muchísimo. Su presencia aquí ya es una respuesta de lo que se puede hacer en política. Eso es lo que considero yo. Así que, por favor, un comentario final breve para cerrar. Otra vez, por orden alfabético. Francisco, te toca. Sí, digo yo, tratando de ser muy respetuoso, pero además muy inquietante el tema que tratamos. Y hablando particularmente de la familia, yo nada más quería ponerle de ejemplo. Hay una familia aquí en Tabasco, por ejemplo, ¿no?, que se sienta, seguramente en algún momento se sientan algún fin de semana. Imagínense ustedes, en esa misma familia hay 3 senadores y una diputada local. ¿Quién no quisiera ser parte de esa familia, no? Entonces, hablando precisamente de esos temas, para nosotros, por supuesto, que más allá de pensar que los partidos políticos son la propuesta de cambio de la inquietud que ustedes tienen, a mí me parece que la propuesta precisamente de cambio son ustedes mismos. Que no vean el país con pesimismo, que no se atrevan a creer en quienes dicen que todo está perdido, en que todo está acabado. Al contrario, hay mucho campo por sembrar, hay muchas cosas por hacer y el papel de ustedes debe ser importante, debe ser primordial. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Isaías, un comentario final. Bueno, pues agradecerle a ustedes por la invitación y a los jóvenes. No les invito a que se afilien a Morena porque se afilian a Morena los que lo desean, pero sí les invito a que luchemos por nuestro país, que no permitamos que nos lo sigan destruyendo y que no nos dejemos manipular. El Bronco, Margarita y todos los demás supuestos candidatos para el 18 representan lo mismo, representan se van a perpetuar las mismas empresas y nos va a ir peor. Es difícil imaginar que nos vaya peor después del 2018 con lo que nos está yendo. Pues nos puede ir peor todavía. Entonces, eso depende de nosotros y Morena quiere, y si así lo decide el pueblo, va a hacer lo que era Lázaro Cárdenas en el 38, mandar a que nos saluden por allá los gringos, a las empresas europeas, esas empresas que están saqueando en el país. Pero hay que meternos y cambiar ya la política y esa grande riqueza que se reparten arriba, repartirla abajo para que haya justicia y que Tabasco sea ejemplo a nivel nacional en la distribución de la riqueza. Muchas gracias, Isaías. César, por favor. Muchas gracias por la invitación nuevamente, Ismael. Agradecerle mucho a Paco, a Isaías y a Rommel la oportunidad de platicar aquí con todos, principalmente ustedes y a todos quienes nos dan la oportunidad de darles a conocer nuestro punto de vista. Yo sí los invito a mi partido, a que se afilien a mi partido. Es un partido tolerante, es un partido que está obligado siempre a renovarse, a poder responder a las expectativas. Yo creo que todos los que estamos sentados aquí tenemos la mejor de las voluntades para hacer de Tabasco una tierra de mejores oportunidades para todos. Y eso se puede lograr siempre y cuando nos reconozcamos todos como actores políticos que tenemos distintas formas de ver y pensar las cosas, de reconocer y de saber que otros tienen derecho a pensar diferente a nosotros, pero que también en el mismo sentido, cuando nos podamos poner de acuerdo para tomar decisiones que involucren la participación de todos, para tomar una definición en bien de Tabasco, en ese momento podremos estar respondiendo a la expectativa que ustedes han depositado en nosotros. Si venimos a tener discursos que sean única y exclusivamente de no ponerme de acuerdo con nadie, de confrontarme con todos y de decirle que todos están mal, menos yo, pues entonces no estamos haciendo política, no estamos ayudando a Tabasco, no estamos ayudando a nuestra sociedad. Esa es la obligación del político, hacer política en beneficio de la gente. Y la decisión, como lo dije antes, la mejor decisión la tienen ustedes. La fuerza de los votos la tienen los jóvenes. Y qué bueno que cada día participan más. Nadie busca que no participen. La última elección estuvimos cerca del 70%, no la del 2015, la del 2012, estuvimos en Tabasco el 70% de la participación. Qué bueno que sale la gente a votar, porque cuando tiene que manifestar que no está de acuerdo con su forma de gobierno, como lo hizo en el 2012, que no estaba de acuerdo en la forma en que había gobernado mi partido, pues recibió un castigo.
y recibió un voto importante de castigo que los priistas tuvimos la obligación de reconocer, entender y evolucionar para dar mejores resultados. Muchas gracias por la oportunidad de escucharme. Gracias. César, Robin, un comentario final, por favor. Yo lo que les diría es, nos quejamos de la corrupción, nos quejamos de gobiernos opacos, nos quejamos de gobiernos que no rinden cuentas, nos quejamos de muchas cosas. No se vale solamente ya colgar memes, ponerlo en Facebook, burlarse del presidente, burlarse del gobernador, burlarse del presidente municipal, del diputado, si nosotros no participamos. Pippa Norris, una de las grandes politólogas, en la actualidad habla de los ciudadanos críticos como esos ciudadanos que son capaces de criticar, pero de manera informada. Infórmense de los 3 partidos, aquí tienen a 3, hay más. Ustedes tomarán la mejor decisión. Ya no se trata ni de izquierdas ni de derechas, se trata de lo que ustedes de manera informada elijan. Lo que ustedes elijan de manera informada va a ser lo mejor para su municipio, para Tabasco, y si le hacemos un bien a Tabasco vamos a estarle haciendo un bien al país. Pero son ustedes, los jóvenes, el motor del cambio verdadero a través de tomar decisiones informadas. No se vale criticar por criticar, critiquemos de manera informada. Alejandro Magno tenía 20 años cuando fue rey de Macedonia y murió con 32 años. Nadie lo supera en la historia. Es el más joven, el político más joven que ha habido en la historia. Napoleón tenía 35 cuando fue emperador de Francia. Simón Bolívar 27 en 1810 cuando, al amparo de Francisco de Miranda, inicia el proceso de independencia. El Che Guevara 31 años en 1959. Fidel Castro 33 años en el 59 cuando triunfa la revolución. Vasconcelos 27 años en 1910, 39 cuando Álvaro Obregón lo hace secretario de Educación, y Tania la guerrillera Tamara Bunke tenía 24 años en 1961 cuando se vincula a la revolución cubana. Jóvenes han hecho y han cambiado la historia. Esto es lo que hemos intentado ofrecerles a ustedes, y como dijo César, pues la decisión está en ustedes. Yo reitero el agradecimiento que les hago a César, a Francisco, a Isaías y a Rommel, porque su presencia es ya en sí misma una respuesta política a un problema político que es el de los jóvenes y la política. Gracias a ustedes también, jóvenes de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la UJAT, y a ustedes también que nos sintonizan, y les pido que nos sintonicen el próximo mes con otro tema aquí en Coloquios de Villahermosa, ideas, crítica y debate desde Tabasco. Hasta la próxima. Gracias.